Escuchábamos el tema Black Hole Zone de Soundgarden. Bueno, retomando lo que estábamos conversando en los anteriores programas. En el programa de la semana pasada nos quedamos bien detenidos en el tema de la delincuencia a raíz de los sucesos de la Cota 905, donde se hizo ese operativo conjunto y hubieron unos cuantos detenidos, más de 100 detenidos y más de 10 muertos. Y se recuperaron varios vehículos robados. Estábamos hablando específicamente de una de las aristas de lo que yo llamo el pentágono de la crisis venezolana. ¿Cuál es esa arista? La delincuencia. Uno de los grandes problemas que afecta y atañe a cada venezolano bien, independientemente del estrato social en el que esté, porque a la delincuencia nadie perdona. En el año 2014 la cifra de muerte violenta fueron 24.908 muertes. O sea, eso fue una completa exageración y este año la cifra, bueno, no se sabe por dónde va, vamos a ver en qué monto cierra. Lo terrible de esto es que Caracas está considerada como la segunda ciudad más violenta del mundo a raíz de los altos índices de delincuencia y criminalidad que nos afectan lamentablemente. Los otros cuatro lados de esa arista del pentágono de la crisis venezolana: la corrupción, la inflación, la educación y la falta de una política digamos, una revolución industrial o una revolución de emprendimientos o ambas, que es lo que hay que plantear acá para que haya suficientes fuentes de trabajo bien remunerados y ataquemos esa segunda arista, que es el trabajo. El trabajo en Venezuela lamentablemente está más remunerado, el trabajo formal, y eso hace que gran cantidad de gente esté volcada hacia la economía informal. Muchos se están dedicando ya no solo a la bonería, ahora se están dedicando a hacer grandes colas en todo tipo de supermercados y abastos para dedicarse al oficio del bachaquerismo, que es el nuevo oficio que hay. Bien rentable, por cierto, porque hace como un mes y medio eh, el señor Luis Vicente León publicó unas estadísticas donde más o menos él hace un cálculo que con una inversión de 400.000 bolívares apenas se recogen como 5.600 con solamente un día de trabajo. Cosa muy lamentable porque esto es lo que hace que nadie vaya a ocupar las fuentes de trabajo formal, sino que se dedique a este tipo de actividades que abonan más aún a las distorsiones económicas que tenemos. Las distorsiones económicas vienen por todos lados. Por una parte está las cuatro tipos de cambios para el mercado de divisas. Tenemos un cambio preferencial de 6.30, que es el que se tramita por vía del organismo Sencoex para alimentos y medicinas. Luego tenemos otro sistema complementario que es el SICAT. Antes había un SICAT 1 y un SICAT 2, ambos se agruparon en uno solo. Cuando cerró uno estaba alrededor de los 10 bolívares y el otro alrededor de los 50, ahora se agruparon todos a 12 como un sistema complementario. Luego, el gobierno, tratando de corregir esa distorsión, creó el sistema marginal de divisas CIMADI, que era un sistema que funcionaba como en casas de bolsa, en casas de cambio. Era como una manera de legalizar el mercado paralelo. Este tipo de mercado abrió con una tasa cambiaria de 172 y ya va por encima de los 200 bolívares. La idea de esto era derrotar al dólar paralelo, y el único dólar que realmente está libre y que se consigue es en la ciudad de Cúcuta. Está, bueno, ya ustedes saben por la cifra que está. Creo que ya está por encima de 600, ya hasta le perdí la pista porque uno lo que ve con eso es ganas de sentarse a llorar y de la impotencia por no hacer las cosas bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que habría que hacer? A mi parecer, mira, el problema radica en que mientras el Estado siga teniendo el monopolio de la compra y venta de divisas, seguirán estas distorsiones económicas. El problema, mira, es que hay que entender definitivamente que cualquier moneda, llámese bolívar, llámese dólar, llámese yuan chino, llámese yen japonés, rublo ruso, real brasileño, el que ustedes quieran, es una mercancía más. Eh, Como es una mercancía más, está sometido a las leyes de la oferta y la demanda. Si hay exceso de mercancía, los precios obviamente bajan. Si sigue habiendo exceso de bolívares por la emisión
desmedida de dinero inorgánico, siempre el precio será bajo, por eso es que nuestro bolívar cada vez vale menos. Y el problema está en que como hay escasez de dólares, producto de la caída de los precios del petróleo, hay pocos dólares, oferta y la demanda otra vez allí afecta, pocas mercancías, los precios suben, eso es lo que hace que ese dólar sea tan costoso cada vez más. ¿Cómo podría cambiarse esto? Bueno, fácilmente, si ya el Estado deja de tener ese monopolio de las divisas, pone una disposición, pone una parte a disposición del público, ya obviamente la gente podrá recurrir al mercado cambiario y adquirir dólares para lo que sea, para comprar dólares para importar mercancía o simplemente para viajar o lo que sea. El problema también está en que mientras no se le ponga un control a la depreciación de la moneda nacional, siempre todo el mundo va a querer salir de los bolívares para adquirir dólares, bien sea o con fines de ahorro para salvaguardar su capital, o simplemente con fines especulativos, es decir, aprovecho, compro los bolívares que tengo ahorita, bien sea por un cobro de utilidades, vendí un carro, vendí una casa, hice un buen trabajo, X, me llegan una cantidad de bolívares. Lo primero que hace cualquier persona racional ahorita es buscar la manera de así sea recurrir a ese mercado paralelo para salir de los bolívares, para comprar dólares. ¿Y eso por qué? Porque ya todo el mundo sabe que los bolívares, y cada vez en una proporción más acelerada, cada vez los bolívares van valiendo menos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Que es la propuesta que ya yo lo he hecho a través de mis artículos que salen publicados en dos medios digitales, elcolumnero.com y loqueacontece.com. Allí hay un artículo que se llama Una solución al problema de las divisas. Inicialmente yo propongo eso, desmontar el monopolio de la administración de divisas donde el Estado conserve un 60% para que se consolide eso para lo que se hacen los controles de cambio, que es evitar que mermen las reservas internacionales. Porque ese es otro problema, nuestras reservas internacionales están en los niveles más bajos desde hace muchos años. Están por debajo de los 17 mil millones de dólares. Entonces, el Estado obviamente sí debería de conservar una porción de esas divisas extranjeras que ingresan vía petrolera, porque el otro problema está en que las divisas que entran al país, 97% vienen de petróleo. Es allí donde vemos que es imprescindible tratar de diversificar la economía. El problema es muy complejo y tiene diversas aristas. El primero, eso, el monopolio. El Estado debería conservar solo un porcentaje y el otro que el Banco Central se lo transfiera a los bancos privados, y cualquier persona natural o jurídica radicada aquí en el país debería acudir a esos bancos para comprar las divisas como que si se estuviera comprando cualquier otra mercancía, porque las monedas son mercancía. Aquí se está tratando de hacer como que si los dólares son de la República. Siempre el gobierno dice eso, que los dólares de la República, sí, pero es que eso es una moneda que debería ser transable en cualquier mercado. Son contados con la mano los países que tienen control de cambio. Y eso es una distorsión económica que tiene el país, es una manera de mantener el control absoluto. Y ya vemos que con tantos controles, ahí tenemos los resultados. Entonces después tratan de echarle la culpa a una supuesta guerra económica, cuando yo más bien creo que más bien es que el gobierno le tiene una guerra a la economía. Yo creo que más bien así es que debería de entenderse el término. ¿Por qué se le tiene una guerra a la economía? Bueno, porque simplemente hay hasta un sistema jurídico que no permite que haya confianza en el país para que los inversionistas pongan su dinero en los mercados nacionales. ¿Por qué no hay confianza? Bueno, primero, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que dejó el presidente Chávez como herencia, una de sus últimas herencias antes de fallecer. Una de las cosas que está allí, que se eliminó en esa Ley Orgánica del Trabajo, es todas las instituciones que la Organización Internacional del Trabajo tenía previstas para la libertad sindical. ¿Cómo se entiende la libertad sindical en otros países y también en la Organización Internacional del Trabajo? La libertad sindical se entiende como esa libertad que tienen no solo los trabajadores, sino también los patronos, de reunirse bajo la figura de sindicatos, cada uno por su lado, sindicatos de trabajadores y sindicatos de patronos, para ponerse de acuerdo, para ver cómo hacer para que haya verdadera justicia y que no haya abusos de una parte sobre la otra. Porque el problema con el gobierno es que siempre ha tratado, el gobierno revolucionario es que siempre ha tratado de poner a unas personas como débil jurídico
con unas leyes excesivamente proteccionistas, pero al final de cuentas, eso débil jurídico se termina transformando en un fuerte jurídico. En este caso son los trabajadores. Si ustedes comparan la ley orgánica del trabajo con cualquier otra ley de América Latina, y ustedes ven que las condiciones son muy favorables. ¿En qué sentido? Mire, prestaciones sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay prestaciones sociales. En Estados Unidos cada quien le dice, mire, ¿cuáles son sus credenciales? Ah, bueno, a mí me sirve que tú trabajes conmigo. Yo te voy a pagar a ti tantos dólares al año. Entonces allá se tasan el salario así. Bueno, tú vas a ganar tanto, $70,000 al año, $40,000 al año, $20,000 al año, dependiendo del cargo, de las funciones y responsabilidades que tengas. Pero no está eh, eh, esa gran ese problema que tienen los patronos, que no saben en qué momento pueden ser demandados y hasta pueden terminar siendo quebrados si van diversos trabajadores y se ponen de acuerdo y demandan al patrono. En la Organización Internacional del Trabajo está presente ese espíritu y ahí está previsto eso, que haya la posibilidad de sindicatos mixtos, tanto de patronos como de trabajadores, para que se pongan de acuerdo y ninguna persona vaya en contra de los intereses del otro. ¿Cuál es la idea de este tipo de asociación estratégica? Que se beneficie la producción. Aquí hay que, no sé cómo se va a hacer, pero aquí hay que darle un parado a los efectos de los sindicatos, sobre todo de los sindicatos en la construcción. Aquí se ha dado el caso que los dueños de las construcciones tienen que irse con escoltas a las áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente también los que ejercen ese cargo sindical, cuando eso debería ser un honor, en los cargos sindicales están ejercidos por delincuentes, personas hasta con prontuario penal, etcétera, etcétera. Mire, ese es un cargo que debería estar ejercido por personas de reconocida honorabilidad. Una persona que tenga antecedentes penales no debería conformar un sindicato. Mire, ya se activa el chat en vivo. Felipe P., buenos días, doctor. Caramba, se perfila como un excelente programa más el de hoy. Buen arranque, con excelente música, buen tema y por lo que hoy un análisis bien completo. Oriana, y entonces, doctor, con esta realidad tan oscura, con esta negación al avance, al desarrollo que tiene nuestro gobierno, ¿qué le depara a Venezuela? Bueno, lo que yo siempre les he dicho, una manera de cambiar esta situación es no durmiéndose el 6 de diciembre y acudiendo a los centros de votación. Y no solamente usted, hagan la técnica del 1 por 10, cada uno trate de conseguir 10 votos. El que usted lo vea decaído, que no quiera votar, mire, convénzalo. Dígale, mira, hay otras opciones. Si bien es cierto que lo que dicen los chavistas, la tendencia oficialista, que la oposición no tiene propuesta, bueno, sí, sí, sí se puede ver. Lo que pasa es que, claro, el problema es en los medios de comunicación que no se le da suficiente publicidad. Pero traten de ver las propuestas de los diputados de la oposición, sí, sí, por ahí se perfila algo. ¿Qué habría que hacer a mi manera de ver? Lo primero es, hay que devolver la independencia al Banco Central de Venezuela. Esa es una reforma a la ley que hay que hacerla urgente. ¿Qué sucedía antes? Normalmente, en el país, en cualquier país del mundo, el Banco Central de ese país, el Banco de la Moneda, en el caso de nuestro país se llama Banco Central de Venezuela, es totalmente independiente del Ejecutivo Nacional. ¿Y cuál es su función primordial? Que está establecida, por cierto, en la Constitución Nacional. Esa ley del Banco Central de Venezuela, tal cual como está ahorita, no debería de tener aplicabilidad. ¿Por qué? Porque va en contra de lo previsto en la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 318 de la Constitución? Que el Banco Central de Venezuela, su función principal es garantizar la estabilidad de la monetaria y la fortaleza del cono monetario. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 2007-2009, no sé si recuerdan, cuando el presidente Chávez solicitó un millardito al Banco Central porque las reservas internacionales estaban muy altas, porque necesitaba hacer unos programas sociales, por ahí empezó el problema. Poco a poco, además de ese otorgamiento de ese millardito, después el Ejecutivo tomó posesión, o digamos que el Ejecutivo ya le quitó esa independencia, esa autonomía que tenía el Banco Central, y empezó el grave problema venezolano, que está mucho más acentuado recientemente, que es la emisión de dinero inorgánico. Entonces, cuando se emite más dinero inorgánico, hay muchos billetes y monedas circulando en el territorio que no tienen respaldo. ¿Dónde no tienen respaldo? Ni en las reservas internacionales, ni en la producción nacional.
¿Por qué no hay producción nacional? Porque a raíz de todas estas leyes controladoras, donde se fijan un precio máximo de venta al público, que es el que llaman precio justo, donde incluso está a pérdida porque la estructura de costo lo sobrepasa, o cuando lo fijan sí da ganancia, pero con el ritmo inflacionario que tiene esa ganancia, al cabo de 1 o 2 meses ya se transforma en pérdida, hace que no haya, que el aparato industrial venezolano cada vez vaya cayendo, cayendo y cayendo más aún. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, tenemos que incrementar la producción nacional para que el PIB aumente. Si aumenta el PIB, bajan las importaciones. Y al bajar las importaciones no tenemos que invertir dólares y esos pocos dólares que están entrando ahorita por exportaciones pueden rendir más. Esto voy a tratar de explicarlo porque los economistas a veces no lo hacen sencillo para la población. Vamos a leer los comentarios y tratamos de dilucidar este tema de los agregados macroeconómicos. Elvira, ¿asociarnos en qué? Si hoy anuncia la prensa nacional que Mercal manejará toda la distribución alimentaria, con lo deficiente que son, con la carencia tan grande, ¿cuántos días de cola deberemos hacer? ¿Cuántas toneladas de alimentos se dañarán? Bueno, sí, Elvira, ese es el problema cuando el Estado no tiene límites. Esa es una de las condiciones, de las 5 condiciones, para que aumente la inversión. Para que en cualquier país del mundo haya inversión, tiene que haber, siempre lo repito y no me cansaré de repetirlo, respeto a la propiedad privada, gobierno con límites, seguridad jurídica, libre mercado y moneda sólida. Paula, si a todo lo que usted dice le sumamos lo que opinan los chatistas en su programa, le sumamos la fuga de cerebro, la enorme cantidad de profesionales en todos los ámbitos que están saliendo del país, médicos, periodistas, profesores universitarios, locutores, odontólogos, ¿a dónde nos queda ir? Bueno, mire, los 30 millones de venezolanos no se van. Y lo que yo sí le puedo decir algo, en tiempos de crisis siempre surgen las oportunidades. Es difícil porque también tenemos el otro lado de la arista del Pentágono, que es la delincuencia. Pero siempre Venezuela, ahí van a quedar muchas oportunidades. Marcelo, crudo, real y atroz análisis. Tan verdadero, tan atenido a la cruda realidad que solo queda preguntarnos qué podemos hacer, o mejor dicho, qué debemos hacer nosotros como pueblo. Mire, como pueblo lo que nos queda es dejar de seguir líderes mesiánicos y líderes que ofrezcan la solución a los problemas. Aquí el problema básico es el mismo problema que nos arrastra a nosotros los venezolanos desde los tiempos de independencia, la seguida del eterno caudillo. Aquí lo que tenemos que seguir no es seguir a un hombre, aquí lo que hay que seguir es un proyecto. ¿Cómo es ese proyecto? Ese proyecto, cuando se presenten los candidatos a la presidencia, que, oye, mire, eso hay que escudriñarlo. Yo quisiera saber si los chavistas se leyeron el plan de la patria para escoger al presidente. Y el presidente no mintió. El presidente lo presentó y dijo, mira, aquí está el plan de la patria con el que vamos a trabajar para el 2013-2019. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, que lo que siguieron fue a un hombre, a un caudillo y no un proyecto. Si hubieran leído ese proyecto y ven que el principal objetivo es garantizar la paz planetaria y el equilibrio del universo, como que si aquí hay que gobernar para que los marcianos no nos ataquen, garantizando el equilibrio del universo, entonces ahí la cosa cambiaría, porque le dijera, mire, usted me va a disculpar, pero eso parece como lo que era, porque eso es lo que parece. O sea, con tantos problemas que hay aquí en el país, vamos a garantizar la paz planetaria y el equilibrio del universo, que el mundo sea multicéntrico y pluripolar, y toda esa cuerda de cosas que suenan bonitas, pero que tú te pones a analizarla con ojo crítico y tú dices, bueno, pero ¿y qué es esto? ¿Dónde está aquí la corrupción? ¿Dónde está el ataque a la corrupción? Porque esa revolución que nos plantearon acá y que muchos compraron la idea, era porque cuando tú haces una revolución es que tú vas a cambiar todas las cosas malas que tiene un determinado estado, país o lo que sea que tú vayas a pretender dirigir. Y si aquí la corrupción tenía unos niveles exagerados y la delincuencia, y cuando te pones a gobernar lo que hace es acentuar esos problemas, mire, yo creo que esa revolución no trajo nada. Salvo ponerle más estrellas a la bandera y voltear el pobre caballo para otro lado. Entonces, continuemos. Pentágono de la crisis venezolana: inflación, corrupción, delincuencia, trabajo y educación. ¿Para qué? Para garantizar el triángulo de la gobernabilidad. ¿Cuál es el triángulo de la gobernabilidad? Un triángulo que debe tener todos sus lados iguales. Por un lado, lo social, por otro lado, lo político y por otro lado, lo económico. Ya vemos que aquí lo económico se abandonó todo el tiempo. Lo político
bueno, se podrían decir que fueron exitosos porque ganaron no sé cuántas elecciones y tienen tomado todos los poderes, pero no para los mejores resultados para la población. Y lo otro, lo social. ¿Estamos seguros que esas políticas sociales de las que tanto se vanaglorian llegan a toda la población o solo a un sector? Ahí es donde está el problema. Pero Pablo, y la última, van a unificar el manejo de cada ciudadano de sus chequeras. Ahora serán cheques únicos. ¿Quién los proveerá? ¿El Estado? No fregaremos, estaremos sin chequera, más demora, más gasto y además nos están dando las tintas para las tipografías, no tienen tinta, porque el gobierno no autoriza dólares para su compra, no hay papel. Entonces, invitado 107, y si hablamos de las inhabilitaciones, ni una sola para funcionarios o exfuncionarios. Precisamente es que en lo político no es solamente decir, mire, gané todas las elecciones y ahora tengo todos los poderes tomados. Mire, un país es exitoso políticamente cuando se garantiza el principio de autonomía y separación de los poderes. Ya eso, mire, ya desde hace miles de años lo están planteando hasta los griegos. Solo el poder pone freno al poder. Yo recuerdo claramente que a Carlos Andrés Pérez, presidente del Poder Ejecutivo, y con una amplia aceptación al comienzo de su muy votado cuando estaba en elecciones, primero le pasó el caracazo, o sea, la población en contra de las medidas, y después el Congreso Nacional lo sacó y el Tribunal Supremo de Justicia lo juzgó y la Fiscalía solicitó ese juzgamiento. O sea, principio de autonomía y separación de poderes. Había una crisis en Venezuela y los otros tres poderes sacaron lo que había que sacar. Tobías, mi ánimo no es de criticar por criticar, pero realmente la situación de Venezuela es muy preocupante, la seguridad, la economía, la salud y tantas cosas más. Pedro Pablo, excelente, doctor López, excelente. Mire, 10:31, vámonos con unos compromisos comerciales de la emisora y seguimos con más de Construyendo una Nueva Venezuela por Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Bélgica nos dice, auxilio, nos hundimos irremediablemente. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Todos los martes, de 11 a 12 del mediodía, te invitamos a escuchar Gerencia Pública. Un espacio dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellano. Gerencia Pública. Por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Bueno, seguimos con más de Construyendo una Nueva Venezuela. Hoy traje otra cosita que no quiero comenzar por ahí para que no se me escape y no dejárselas pendientes. Fíjense, artículo 2 de la Constitución Nacional nos dice que Venezuela es un estado social, democrático, de derecho y de justicia. Yo creo que tenemos que empezar por aclarar todos esos términos. ¿Por qué? Porque eso es los principios fundamentales de la Constitución. Constitución que tiene muchas cosas buenas, pero yo creo que habría muchas cosas que corregir. Bueno, ni tantas, muy pocas. Básicamente unas 4 o 5 cosas. Primero, uno de los principales errores que hubo aquí en el país en esa constitución fue eliminar la Cámara de Senadores del Congreso Nacional. Ahorita solamente hay diputados a la Asamblea Nacional. Yo creo que esa Cámara de Senadores hay que volverla a incluir en una reforma constitucional. Segundo,
la posibilidad que el Ejecutivo Nacional legisle en cualquier materia. En la Constitución del 61 decía que el Ejecutivo podría emitir decretos leyes autorizados por ley habilitante, pero solo en materia económica y financiera. O sea, tenía una limitante. Ahorita no. Ahorita en la Constitución del 99 te dice que el Ejecutivo puede legislar en cualquier materia, no te le pone limitante. ¿Qué hace esto? Bueno, esto hace que el principio de la reserva legal se vea violentado. ¿En qué sentido? Hay unas materias que son de exclusiva regulación por vía de la discusión que hacen los representantes del pueblo legítimamente elegidos, que son los diputados de la Asamblea Nacional. Ese tipo de materia, la materia tributaria, la materia penal, la materia de orden, seguridad jurídica, etcétera, etcétera, son diversas materias que deberían de estar esas leyes, porque recordemos que es el derecho son una serie de normas jurídicas que regulan o rigen la actuación de los hombres en sociedad, palabras más, palabras menos, de diferentes conceptos. Entonces, ¿qué sucede? Que si el Ejecutivo va a tomar funciones del Legislativo, ya estamos mal. O sea, el Poder Legislativo, cuya función principal es hacer leyes, ellos son los que están encargados de hacer todas esas reglas de juego que van a regir a los venezolanos y a los extranjeros que están haciendo vida aquí. Entonces no podemos, o sea, esto hay que revertirlo. Otra cosa que no es materia constitucional, pero sí importantísimo, lo que ya les mencionaba antes del corte, la independencia y autonomía del Banco Central de Venezuela. Ya en Constitución está previsto eso. Una ley no puede ir por encima de la Constitución. Eso está en el artículo 7. La Constitución es la norma suprema y todo el resto del ordenamiento jurídico debe ceñirse a lo que en él está previsto. La única excepción son los tratados internacionales de derechos humanos ratificados en la República, siempre y cuando beneficien a la población. Es la única excepción a algo que pudiera estar al mismo nivel de la Constitución, pero por debajo de la Constitución nada. Entonces esa reforma a la ley del Banco Central de Venezuela no puede estar vigente. Eso debería ya el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional pronunciarse. Pero volvemos a los principios fundamentales. Estado democrático, de derecho social y de justicia. Aquí siempre nos han venido con el cuento que porque hay 7, 8 elecciones, el presidente Chávez y el oficialismo las ganó, hay democracia. Mire, el sufragio no es el fin de la democracia. El fin de la democracia es algo más excelso, más sublime. El fin de la democracia es que todos los sectores de la sociedad discutan cómo va a ser la manera en que ellos se rijan. Eso es lo que diferencia la democracia de la monarquía y de la aristocracia. ¿En qué sentido? Miren, los tipos de gobierno son tres principalmente, que tienen su parte buena y su parte mala. ¿Cuál es la forma de gobierno? Bueno, cuando gobierna uno solo, cuando gobiernan pocos o cuando gobiernan varios. Cuando gobierna uno solo es una monarquía que se degenera en tiranía. Cuando gobiernan pocos es una aristocracia que se puede degenerar en oligarquía. Y cuando gobiernan varios es una democracia que se puede degenerar en demagogia. Invitado 107, lo peor que debemos hacer es seguir haciendo los locos. Somos 28 millones frente a los sumo 3 millones. ¿Cómo permitimos que nos destruyan de esta forma? Votando, invitado 107. Más nada. Jorge Rey, pero Luis, no es una crisis como esta jamás. Bueno, pero por eso es que tenemos que poner orden en las cosas. Eso de que el Estado sea democrático, porque haya muchas elecciones, eso es sufragio. El sufragio no es un fin, es un medio. ¿Y para qué es un medio? Para escoger a los representantes. El fin de la democracia no es que haya elecciones. El fin de la democracia es eso que les estoy planteando, que el gobierno efectivamente sean varios y no haya una sola persona que controla los demás poderes. Mire, tenemos un oyente que se ha comunicado por la línea telefónica. Les recuerdo los números 264-1494 y 264-1619. Aló. Bienvenido, amigo. Su nombre y dónde llama, por favor. Aló, buenos días. Yo me llamo Douglas Montilla. Estoy llamando de aquí de la mina de Baruta. Ajá, bienvenido, Dula. Usted como que ya ha llamado, ¿verdad? Sí, yo he llamado al concejal que habla los miércoles. Ah, qué bueno. Dígame, bienvenido otra vez Yo lo que quería era hacerle una pregunta a usted y al gobierno, porque después que eliminaron lo que se llamaba prefectura, que era la que tenía poder, y eliminaron estos consejos comunales y la comuna, esto no ha funcionado nada. Y otra preguntita. Ajá.
Ahora no hay que crear fiscal de municipio, que son los que tienen que encargarse sobre el escándalo en la vía pública, las minitecas, todo esto. Y aquí en este municipio todavía no han puesto un fiscal de municipio. Ese era mi comentario, pues. Sí, bueno, mire, yo siempre le he comentado que yo tengo muchos amigos policías y ellos me han dicho, mire, pero es que el problema es que la gente no llame, llámese a la Policía Nacional Bolivariana, señor Dubla. Ellos están en el deber de atender ese llamado y de ir al sitio donde hayan esos escándalos y No, poner orden. disculpe, Ajá, dígame. pero lamentablemente uno lo ha llamado a ellos y ellos dicen que ellos no pueden entrar a esa jurisdicción. Yo no entiendo esto. Que si es nacional, por eso se llama Policía Nacional, ¿no? O sea que ya el ministro de Relaciones Interiores debería tener la Policía Nacional en Baruta, Chacao, El Latillo y Sucre. Y la tiene nada más en Petar y así un poquitico regada, pero no, yo no la he visto aquí en la mina de Baruta. Sí, bueno, es lamentable. Trate de llamar a la policía del municipio entonces, a la No, es policía de Baruta. lamentable que hayan eliminado lo que se llamaba la prefectura, que ahí había mucha autonomía en eso antes, me acuerdo de eso. Bueno, gracias. Sí, bueno, a la orden siempre. Aquí están los micrófonos abiertos para todo el que se quiera comunicar. Les recuerdo los teléfonos 264-1494 y 1619, así como el chat en vivo en la página web de la emisora por el que ya varios se han comunicado el día de hoy. Bueno, continuando con los principios fundamentales de la Constitución Nacional. Ya les dije mis consideraciones sobre lo que es un Estado democrático. Un Estado democrático no es simplemente porque haya muchos sufragios o muchas elecciones. Eso es un simple medio para que la democracia se consolide y se podamos escoger los representantes, pero ese no es el fin. El fin de la democracia es algo más que efectivamente el poder esté distribuido entre muchos y ese poder tiene que ser efectivo. Cada poder aquí, y más aquí que tenemos 5 poderes, no los tradicionales que siempre hay en todos los países, que es ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí hay 2 más, el electoral, para que haya verdadera confianza en los resultados electorales, y el poder ciudadano, compuesto por el defensor del pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene, mire, un papel protagónico en este problema de la corrupción que tenemos acá. La Contraloría General de la República debe efectivamente colocar en cada instituto público, cada instituto autónomo, cada ministerio, cada fundación, cada ente que maneje presupuesto público debe tener sus auditores internos allí que dependan de la Contraloría General de la República. Y tanto los contralores, los funcionarios de la Contraloría, como los funcionarios judiciales deben ser abiertos, ejercer sus cargos después de aprobar un concurso de oposición, porque eso está en Constitución y en todas las leyes. No puede ser que aquí la gente siga siendo contratada, entonces está sometida a riesgo de que en cualquier momento pueda estar en juego su trabajo, su fuente de sustento, y por eso no haga no tome las decisiones que tenga que tomar. Entonces, Estado democrático, Estado social. Fíjense, aquí siempre nos han tratado de hacer creer que el socialismo se justifica porque en el artículo 2, donde están los principios fundamentales, se establece que el Estado es social. Mira, el Estado social y socialismo son 2 cosas totalmente distintas. ¿Qué es un Estado social? Miren, un Estado social es aquel que beneficia a la colectividad, que tiene políticas de vivienda dignas para todos. Miren, es imposible que el gobierno le vaya a construir una vivienda digna a cada ciudadano venezolano, y con esa locura de la depreciación monetaria, ya prácticamente no hay posibilidades de que alguien con un trabajo honesto se compre un inmueble. Entonces no puede ser que ahora todo el mundo dependa de ser beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela para tener acceso a una vivienda. Entonces allí el Estado no está siendo social. Con esa locura del socialismo, lo que está haciendo más bien es pervirtiéndose en su fin fundamental, que es que sea un Estado social donde se beneficie la colectividad, haya política de viviendas para todos, digna para todos, una educación integral impartida desde el nacimiento hasta que todo individuo aprenda un oficio o profesión. ¿Qué está sucediendo eso ahorita? Sí se le ha dado un auge a la educación universitaria, pero, por ejemplo, no todo el mundo está para ser universitario. ¿Dónde está esa función del INSES que antes tenía y de los liceos técnicos, donde por lo menos se garantizaba que si alguien no ejercía una profesión, por lo menos tuviera un oficio? Un oficio para que ejerza un trabajo honesto y ahorita no se esté dedicando
a el oficio de bachaquero, porque ahora se parece que es el oficio de las clases más bajas y eso no puede ser posible. Eh, las, las modificaciones al currículo escolar que se han hecho, donde ahora se le dice a los niños en una posición más o menos ideologizante que el socialismo es lo mejor del mundo. Mire, si el socialismo lo tiene destrozado, ¿cómo le van a estar poniendo eso a los muchachos en la escuela en los libros? Las cosas son como son. Eso ha sido un fracaso y eso hay que decirlo. Atención médica integral. Estamos seguros que se está brindando atención médica integral. Por ahí se está hablando muy mal del estado de los hospitales. Y las clínicas, con este problema del poder adquisitivo de la moneda, las clínicas prácticamente están trabajando con las uñas porque no hay cómo importar los insumos que vienen del exterior. Entonces se está brindando atención médica integral. ¿Qué más es un Estado social? Un Estado que garantice la estabilidad política y económica. Yo creo que aquí no hay que eso no está garantizado. Primero, no hay garantía económica cuando dependemos, el 80% de todo lo que compramos viene de afuera. Si acaso un 20% es nacional. Hay estabilidad política, estamos seguros. Supuestamente el gobierno apenas tiene un 15% de aceptación. Entonces, yo creo que tampoco tenemos un Estado social. Se establezcan las condiciones que haya pleno empleo formal bien remunerado. Tampoco lo veo. El empleo ahorita, el que reina es el informal porque las fuentes de empleo formal cada vez están casi que en quiebra. Se dé atención al discapacitado. Bueno, allí yo sí voy a felicitar al gobierno con la creación del CONAPDIS y todas estas leyes de trabajo y todos esos beneficios para el discapacitado. Pero no, habría que ver las estadísticas, a ver a qué tanto porcentaje de la población se atiende. Al anciano, sí, también han subido. Hay una propaganda en la televisión que dice que las pensiones antes de la revolución eran 387.000 pensionados y ahorita pasan de los 2 millones. Ahora el problema es, ¿esa pensión les alcanza para algo? Porque eso también tenemos que evaluar. Nada hacemos con que, por ejemplo, ahorita diga el gobierno, vamos a hacer el gobierno más social del mundo y vamos a darle una pensión a cada venezolano. Y con eso nada más se pueda comprar un cartón de huevo. Porque saquen la cuenta con un salario mínimo que les alcanza para comprar. Según el Sendas, que es el que saca el precio de la canasta alimentaria básica, se necesitan como 3 o 4 salarios mínimos para adquirir la canasta básica. Entonces a mí no me vengan con ese cuento que aumentaron la gran cantidad de personas beneficiadas con pensión cuando esa pensión no alcanza para nada. Se da atención al discapacitado, al anciano y a todo aquel que sufre algún percance por cualquier emergencia médica o de desastres. Permite el desarrollo del niño y del joven. Preste servicios eficientes de agua, energía, teléfono, aseo, entre otros, y ejerza de forma efectiva las funciones que están reservadas al Estado. Aquí sí es donde el Estado tiene que hacer su participación en forma protagónica. Olvidarse de la tesis del Estado empresario, Estado comerciante, Estado educador, Estado petrolero. No, miren, ¿cuáles son las funciones reservadas al Estado? Administración de justicia. Los tribunales sí tienen que ser ejercidos por el Estado. Ahí es donde yo creo que debería el gobierno reorientar los funcionarios públicos. No puede haber tanta gente integrando la nómina del Poder Ejecutivo. Hagan una transferencia al Poder Judicial, que tanta falta hace, tantos retrasos judiciales que hay. Esos tribunales están abarrotados de causa. Eso es lo que hace que no haya seguridad jurídica, y al no haber seguridad jurídica no hay inversión. Promulgación de leyes. El Estado también tiene que ser más eficiente en la promulgación de las leyes y reformar las leyes que no sirvan. Resguardo de la soberanía. Aquí también hay sus cosas, porque también el ejército venezolano es el más moderno, pero por ahí hay sitios donde hay violaciones a la soberanía. Seguridad ciudadana. La policía, la función de policía. Ahí yo creo que también el gobierno está aplazado en la materia. Y defina las mejores políticas económicas, fiscales y monetarias. Eso es lo que es un Estado social. No socialismo. Socialismo es otra cosa. Socialismo es tomar la propiedad de los medios de producción como un tránsito previo a la consolidación del comunismo, que es la otra forma de gobernar un Estado. Entonces, ese cuento que dicen que en el plan de la patria se plantea algo que está totalmente apegado a la Constitución cuando dicen que van a consolidar el socialismo del siglo XXI. Socialismo es una cosa
y Estado social es otra. Ya les dije lo que era un Estado social. El otro principio fundamental, Estado democrático, ya le di mis consideraciones, Estado de Derecho y Estado de Justicia. En el caso de Estado de Derecho, eso es simple, eso es para que no haya anarquía, cualquier ley que esté promulgada, mire, es de obligatorio cumplimiento, pero es que puede haber un problema, porque las leyes pueden ser injustas. Si no, acordémonos de lo que pasó en la Alemania nazi, donde en ley estaba previsto los campos de concentración y era perfectamente legal el asesinato tanto de judíos como de homosexuales, testigos de Jehová, personas de raza negra y gitanos. Lo que pasa es que los que más sufrieron el daño, 6 millones de personas muertas, fueron los judíos en el Holocausto. Pero en la Alemania nazi se perseguían a todas esos grupos minoritarios. Cada uno también con su símbolo que lo identificaba como que pertenecía a ese grupo y que debía ser exterminado en su prioridad de la raza aria. Bueno, allí eso estaba en ley. Era legal acabar con todos esos grupos. Entonces, por eso es que la Constitución aquí fue más inteligente, los constituyentistas, y fueron más allá y dijeron, el Estado no solamente es de derecho, es de justicia, porque no basta que algo esté previsto en una ley para que sea de cumplimiento, sino que está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar que esas leyes, aparte de estar cumpliendo el proceso formal de promulgación, sean justas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es afincar en el concepto de justicia. En el concepto de justicia, si quiere lo buscamos sencillito desde el derecho romano. Vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Ya cuando tú le quitas algo a alguien para dárselo a otro, ya ahí tú no estás siendo justo. Y, por ejemplo, una ley orgánica de costo y precio justo que prevé la ocupación y la expropiación sin ni siquiera un procedimiento judicial, ahí yo creo que eso deja mucho de desear como una ley que cumpla con ese requisito de ser justa. Esa es una ley que debería de ser ya derogada por inconstitucional. Berta nos dice, jajaja, ni para un par de zapatos de media clase, unos botines cuestan 15.900, claro, no de firma. Un paquetico de caraotas negras, 1.300. Un bombillo de los que no son ahorradores, 480. Qué molleja, de aquí a un mes que vamos a comer, de qué viviremos los que salimos a la calle a trabajar si no podemos almorzar en la calle. Y estamos llegando tan agotados que no ponerse a cocinar para el día siguiente termina de acabar con tus energías. Esto no es socialismo, es desconsideración, irresponsabilidad e incapacidad. Bueno, Berta, muy acertadas sus apreciaciones. Concuerdo plenamente con usted. Pero ahora, fíjese usted cómo acabar esto. Bueno, es difícil que si no se le ponga un control a la inflación, se le pueda poner un control tanto a la delincuencia como a la corrupción. Y es ahí donde yo voy con lo del Pentágono de la crisis venezolana. Cada uno de esos factores son causas y consecuencias de sí mismos. Esa inflación tan desmedida que tenemos aquí en el país hace que el que no tenga unos buenos valores implantados por un correcto proceso educativo, porque esa es la otra arista, la educación. En la educación no solamente se incluye la educación formal que se ve en la escuela, liceo y universidad, sino también la cultura. Entonces, cuando hay deficiencia en esos valores de los venezolanos, la gente ante toda esa contrariedad económica, que no puede ni siquiera comprarse el mercado para mantener a sus hijos, si no tiene unos buenos valores, o va a terminar delinquiendo, o si ejerce un cargo público, va a terminar en corruptela. Por eso es que el gobierno tiene que bajar su campo de acción, porque cada vez mientras más y más cosas estén en manos de gobierno, todo se tiende a ir por corrupción. Tanto manejo de tanto presupuesto. Y en personas que están allí por una afinidad partidista, porque tampoco vemos que hay gente que hace su concurso de oposición y que con las mejores credenciales es escogido para su cargo, que eso es lo otro que tenemos que garantizar. Todo esto cambiara si hubiera un verdadero principio de autonomía y separación de los poderes. ¿Por qué? Porque cualquiera, la Contraloría le dice al Ejecutivo, mire, usted no puede tener ni este poco de gente acá, porque esta gente no reúne las condiciones para ejercer esos cargos. Igual la Asamblea Nacional con una comisión de Contraloría. No puede ser que la Asamblea Nacional su único papel sea darle leyes habilitantes para que el Ejecutivo entonces haga las funciones del Legislativo. La Comisión de Contraloría del Poder Legislativo tampoco hace su trabajo.
Ahí a veces declaran y dicen, bueno, sí, ya hay varios presos, a uno que otro no sé, funcionario, pero yo no creo que el país esté como esté, metiendo preso a 3 o 4 personas. Déjenme ver aquí, fíjense. Nada más le voy a dar una cifra para que tenga una idea. Nada más para comparar qué pasaba en Cuarta República y qué pasaba en Quinta. Entre el año 59 y el 98, es un periodo de 40 años, los ingresos de Venezuela en total fueron 427.393 millones de dólares. En cambio, en el 99 y en el 2012, 14 años, es decir, 26 años menos. La cifra que entró fueron 1.295 millones de dólares. Es decir, el triple de dinero en 26 años menos. Oye, al menos debería de haber el triple de obras. Y creo que eso no fue lo que sucedió. Por ejemplo, en universidades que siempre se vanaglorian del aumento de la matrícula educativa. No se ha construido ni siquiera una universidad. Lo que hicieron fue crear unas aldeas universitarias en la misma estructura de los liceos construidos en Cuarta República, y con las expropiaciones o las sedes de PDVSA las transformaron en la UNEFA. Y ahí es donde metieron a toda la gente. En PDVSA Los Chaguaramos hicieron la Bolivariana, y en PDVSA Chuao la UNEFA. Construyeron nuevas universidades, campos para la investigación, laboratorios, no se construyó nada. Entonces, solo por ahí en educación tenemos graves problemas. Miren, se nos hizo el tiempo corto y hemos llegado al final por el día de hoy de Construyendo una Nueva Venezuela. Vamos con un poco de publicidad y nos retiramos. Activa tu mente con los relojes antihorario MAP. Llegaron a Venezuela los relojes antihorario basados en la gimnasia cerebral. Sí, como lo escuchas, gimnasia cerebral. Te pondrá a trabajar ambos hemisferios del cerebro. ¿Qué lo hace diferente? Es el único reloj con tecnología de punta que marca la hora en el sentido contrario de las agujas del reloj convencional. Su diseño es único, moderno, elegante y vanguardista. Colores vivos a la moda que se adaptan a tu estilo. Una joya avanzada para la mente. Relojes MAP. Consúltenos sin compromiso. Ventas al mayor y de tal. 0424-219-1116. Materiales Lisboa. Es todo de materiales de tapicería, telas automotrices y muebles del hogar. Goma espuma, semicuero, alfombras, cartón, guata, resortes y todo lo que el tapicero necesita. Estamos ubicados en Katia. Teléfonos 0212-860-6393 y 861-0549. Ah, y tenemos despacho a domicilio. Bueno, en el día de hoy estuvo en nuestra emisión, en la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en los controles, Luis Martínez, y produciendo y conduciendo este programa, su servidor, Luis López. Los espero el próximo martes por el dial de Radio Sintonía 1420 AM a las 10 de la mañana. Hasta entonces. Este programa fue presentado por Grupo Inciplan, Capacitación en Gestión Pública. Materiales Lisboa, todo en materiales de tapicería. BIA, Apoyo Legal y Administrativo, consultores en materia jurídica, gerencial y tributaria. Dismequip, camillas y equipos médicos. Jiménez, Codeta y Asociados, cursos de capacitación en materia contable, administración y recursos humanos. Multiservicios Aregón, adiestramiento no convencional. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Este y todos los martes, a partir de las 4 de la tarde,